pública. Mm, en este video explicaré historias de la partida doble y su fundamentación. La partida doble es el principio fundamental que permite llevar un registro equilibrado en las transacciones financieras, asegurando que cada transacción afecte al menos dos cuentas. En el año 5000 a.C. en Mesopotamia fueron los primeros registros contables en tablillas de arcilla, utilizados para contabilizar los bienes y los granos de los templos y palacios. En el siglo XV, en Italia, fueron los primeros inicios de la partida doble. Luego, en el año 1335 a 1410, con Francisco Dantini, que fue uno de los destacados mercader y empresario italiano conocido como uno de los pioneros del comercio y las finanzas, que utilizó una suma similar a la partida doble. Asimismo, en la evolución de la partida doble en el siglo XVI, que se consolidó en Europa, se adapta en diferentes sistemas contables y evoluciona con la llegada de la contabilidad digital. Em, y en el año 1934, en Estados Unidos, fue la creación de la Comisión de Valores y Bolsa para regular los mercados financieros, incluyendo los informes contables de las empresas. Esto fue en el periodo clásico. En el periodo moderno, en el año 2001, fue la publicación de las NIF, que se fue unificando los estándares contables a nivel internacional, facilitando la transparencia y la comparabilidad de los informes financieros entre países. Y en el año 2011 fue la mayor auge de la contabilidad digital y del uso de sistemas ERP, que significa Enterprise Resource Planning, que automatizan la contabilidad en grandes corporaciones. Y en la actualidad, la contabilidad se enfrenta a nuevos desafíos como la sostenibilidad, el reportamiento integrado y la tecnología blockchain aplicada a la contabilidad financiera. Esto explicaré también el tema ecuación patrimonial. ¿Qué es ecuación patrimonial? ¿Qué son egresos, ingresos, patrimonio, activo y pasivo? Bueno, ¿qué son egresos? Son los flujos negativos que generan una obligación de pago de la actividad ordinaria o extraordinaria. ¿Y qué son ingresos? Los ingresos son un flujo positivo de ganancia generada por una actividad ordinaria o extraordinaria. El patrimonio en ecuación patrimonial es el capital social, reservas y utilidades retenidas. El activo en la ecuación patrimonial es el conjunto de bienes y derechos que posee la empresa. Y los pasivos son deudas contraídas por la empresa o terceros. Este es el tema de ecuación patrimonial. Seguimos con el tema activos, pasivos y patrimonios. Activos. ¿Qué son activos? Son todos aquellos bienes, derechos o recursos que posee una persona o empresa, que se espera que generen beneficios económicos futuros. Los activos se dividen en dos grandes categorías: activos corrientes, activos no corrientes. ¿Y qué son activos corrientes? Los activos corrientes son los que se pueden convertir en efectivo en menos de un año. Y los no corrientes, pues es lo contrario, que no se espera convertir en efectivo en menos de un año. Los activos también pueden ser tangibles o intangibles. ¿Y qué son los activos tangibles? Son aquellos que se pueden tocar, como un apartamento, un carro o una casa. Y los intangibles son aquellos que no se pueden tocar, como por ejemplo un título de propiedad o el derecho de propiedad intelectual de un producto. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos son todas las obligaciones o deudas que tiene una persona o empresa, es decir, lo que deben a otras entidades, al igual que los activos. Los pasivos se dividen en pasivos corrientes, pasivos no corrientes. ¿Qué son los pasivos corrientes? Son deudas a corto plazo que deben
pagarse en menos de un año. Y los pasivos no corrientes son deudas a largo plazo. Otra manera de reconocer los pasivos son que se dividen en dos grandes grupos, en fondos propios y en fondos ajenos. Y el patrimonio, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una empresa o persona. Los bienes son elementos materiales o inmateriales que cuenta la empresa, como por ejemplo, la maquinaria, el dinero que tengan en caja, las existencias de productos o los locales que poseen. El patrimonio es la diferencia entre los activos y los pasivos, de una manera, de una empresa. Representa la parte de la empresa que pertenece a sus propietarios o accionistas si una empresa tiene más activos que pasivos. Su patrimonio es positivo, es decir, tiene un valor y si tiene más pasivos que activos, su patrimonio es negativo, lo que indica un saldo en pérdidas. Esto es, y les daré un ejemplo de cada uno de ellos, de los activos, pasivos y patrimonios. En este ejemplo que he puesto, le puse de Aguas Putumayo. Bueno, la empresa Aguas Putumayo tiene 30 millones en maquinaria, 15 millones en equipos de oficina, 10 millones en cuenta del banco y 5 millones en efectivo. El total en total de activos tiene 60 millones de pesos. Esto es lo que es la suma de todos los activos que he adquirido. Los pasivos son las deudas y en este caso tengo una deuda en el banco por 25 millones de pesos. Adquirí solo esta deuda, entonces solo tengo en pasivos 25 millones de pesos. En patrimonio dice que son los aportes que dieron los socios y es de 35 millones de pesos. Como no adquirí más aportes, el total es de 35 millones de pesos. Entonces, al aplicar esta ecuación, me dice que activos es igual a pasivos más patrimonio. Entonces, de activos tengo en total 60 millones de pesos y en pasivos total tengo 25 millones de pesos y en patrimonio tengo 35 millones de pesos. Entonces, activos es igual a pasivos. Listo. Tengo 60 millones de pesos. Y al hacer la suma de pasivos más patrimonio, me da igual a 60 millones de pesos. Entonces, activos y pasivos sí es igual. Otro tema es el de ingresos. Definición de ingresos. ¿Qué son ingresos? ¿Qué entendemos por ingresos? Ingresos son los que se refieren al dinero o al valor de los bienes y servicios que una empresa recibe a cambio de realizar su actividad económica principal. Los ingresos son el resultado de las operaciones normales del negocio, como la venta de productos o la presentación de servicios. Tenemos tipos de ingresos: ingresos operativos, ingresos no operativos. ¿Qué son los ingresos operativos? Son el derivado de la actividad principal del negocio, ventas de productos, prestaciones de servicio. Y los ingresos no operativos son los que provienen de actividades secundarias o incidentales, como la venta de activos fijos, intereses o dividendos. Em, También se clasifican los ingresos por actividades ordinarias o ingresos no operacionales. ¿Qué son las actividades ordinarias? Son las que corresponden a aquellos ingresos que se obtienen por la ejecución de la actividad de la organización. Y los ingresos no operacionales son aquellos que se obtienen en la ejecución de otras actividades complementarias no principales de la empresa. Así, damos paso al último tema, que es de gastos. ¿Qué son gastos? ¿Qué entendemos por gastos? Los gastos son los desembolsos de dinero de obtención de deuda que se hacen o se realizan para ejecutar actividades de apoyo de la administración o actividades de apoyo relacionadas con la distribución de ventas de un producto. Estos gastos incluyen intereses, comisiones y otros
cargos relacionados con el financiamiento externo, como los préstamos, créditos, líneas de crédito o bonos emitidos por la empresa. Algunos ejemplos de gastos son intereses de préstamo, comisiones bancarias, descuentos financieros, amortización de deuda. Em, un ejemplo, el pago con honorarios de una psicóloga o un arquitecto en actividades de apoyo o la administración y por lo tanto esto se considera un gasto. Tipos de gastos que también podemos encontrar son gastos operativos y gastos no operativos. ¿Qué son gastos operativos? Son los relacionados con las actividades diarias del negocio, como ventas, administración y marketing. Y los gastos no operativos son los relacionados con actividades fuera de la operación principal del negocio, como los intereses de préstamo. Muchas gracias. Esta fue mi explicación de los temas.